Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. Tordesillas, ubicada a las orillas del río Duero, surge en la Edad Media en un punto elevado para controlar las grandes llanuras que se extienden a cada lado de este río. Pero ya desde el siglo XIV, cuando pertenecía a la Merindad de Valladolid, pero bajo la gestión de los reyes, la ciudad va a ir siendo entregada a sucesivas reinas, mujeres vinculadas a Alfonso XI, Pedro I, Enrique II y otros Trastámara. El caso más conocido fue con Pedro I, que hizo aquí construir un palacio. En principio la ciudad había pertenecido a su madre, María de Portugal, pero Pedro I le entregó la ciudad y el palacio que estaba construyendo a su amante, María de Padilla. Ya hemos hecho una sierra de historias al respecto. Ese palacio más tarde se convirtió en un convento de monjas clarisas, pero Tordesillas siguió estando vinculada a la corona. Y lo más interesante es que en el siglo XV se construyó un segundo palacio que habría de volverse ampliamente famoso por ser la residencia durante prácticamente medio siglo de la reina Juana I, cuando se retiró aquí, a Tordesillas. Pues bien, es aquí en esta ciudad donde en 1494 se firmó el tratado entre los reinos de Castilla y Portugal para dividirse el mundo. El Tratado de Tordesillas no fue el primero que se habían firmado entre las coronas de Castilla y Aragón en esa singular división del mundo, que en realidad venía a simbolizar el área de influencia que cada uno de estos reinos quería tener sobre los avances en el Atlántico. Ya en 1479 se había firmado el Tratado de Alcasovas, en el cual se consideraba que todo lo que quedase al sur de las Canarias era propiedad de Portugal, lo que implicaba que los castellanos no podían navegar esencialmente por las costas de África. Cuando Cristóbal Colón regresó en 1493 de su primer viaje a América, los portugueses se preguntaron si Colón había violado ese Tratado de Alcasovas, hasta que se dieron cuenta que no estaba viajando al sur de las Canarias, sino al occidente de las mismas. Es entonces cuando, siguiendo una serie de bulas entregadas por el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, decidieron que era el momento de establecer un nuevo tratado para poder poner solución a ese problema de los límites por los que podía navegar cada una de esas coronas. ¿Por qué se llevó a cabo esa negociación en Tordesillas? Pues posiblemente porque la capacidad que tenían los reyes católicos de imponer su voluntad sobre el portugués fue mayor, puesto que al final la delegación portuguesa tuvo que venir hasta el corazón de Castilla a sentarse a firmar ese nuevo tratado. A partir de ahí, ¿dónde se llevó a cabo esa firma? Pues actualmente tenemos musealizadas unas casas históricas cerca de la iglesia de San Antonín, unas casas que sí podían estar construidas para los tiempos en los que se está firmando ese tratado, hacia 1494, pero que no necesariamente es donde se llevó a cabo ni la negociación ni la firma propiamente dicha. Unas casas que estaban vinculadas a Alfonso González de Tordesillas, repostero de los monarcas. Bien, ¿por qué tenemos esas casas? Pues porque posiblemente el lugar donde sí se llevó a cabo la firma de ese tratado ya ha desaparecido, que es el palacio, ese palacio del siglo XV, que sería empleado más tarde por Juana I, por Juana de Castilla, para su larga residencia en esta ciudad de Tordesillas. Dado que ese palacio va a desaparecer a finales del siglo XVIII, había que buscar una alternativa y se encontraron las actuales casas museos del tratado, que por ser de la misma época consideraron que era un buen lugar para tratar de evocar todo el proceso de negociación y firma de dicho tratado. Quizás podamos preguntarnos por qué los portugueses y los castellanos fueron tan vanidosos de considerar que solo ellos tenían derecho a esa división del mundo. Bien, es cierto que lo que estaban dividiéndose era el derecho a explorar las nuevas tierras y no tanto la propiedad per se de esas nuevas tierras. Pero es que es indudable que para esos finales del siglo XV, y lo seguirían manteniendo a lo largo del XVI, los mejores navegantes del planeta Tierra eran esos portugueses y esos castellanos. Por supuesto que no eran los primeros seres humanos que se habían lanzado a mar abierto. En realidad eso es algo que hay que remontar al tiempo de los omaníes, allá por el salto del tercer al segundo milenio antes de Cristo. Y después de los omaníes tendríamos a los fenicios haciendo algo parecido en torno al año 1000 antes de Cristo, o a los vikingos ya en el año 1000 después de Cristo.
Pero todos estos pueblos que habían sido capaces de innovar desde el punto de vista de la navegación fueron claramente superados a finales del XV por las habilidades de castellanos y sobre todo portugueses. Y esa es la razón por la que consideraron que tenían esa especie de derecho a dividirse las exploraciones del mundo. Hemos de retener muy bien esta idea, porque estamos acostumbrados a hablar de la gran revolución científica del siglo XVII, sin darnos cuenta que la verdadera revolución comenzó en esta segunda mitad del XV y durante buena parte del siglo XVI, cuando los seres humanos, a través de estos portugueses y castellanos, se atrevieron a comunicar la totalidad del planeta Tierra, algo que hasta entonces, cuando se había hecho, había sido totalmente anecdótico, pero que a partir de ahora se va a convertir en un elemento que va a revolucionar, que va a transformar completamente el mundo. De modo que, por supuesto que el Tratado de Tordesillas fue un ejercicio de vanidad, pero un ejercicio de vanidad comprensible si somos conscientes de la capacidad, de la calidad náutica, de la gran innovación en todos los terrenos, el de la tecnología de la navegación, el de la geografía, el del conocimiento del mundo, que aportaron estos navegantes castellanos y sobre todo portugueses. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué en Tordesillas? ¿Por qué el tratado se firmó en esta ciudad castellana? Como explicábamos antes, Tordesillas había estado vinculado a la corona de Castilla y sobre todo a las reinas castellanas desde hacía 2 siglos. El motivo puede ser una serie de circunstancias de lo más singulares. La cercanía a la gran ciudad de Valladolid, a una jornada de distancia para esa baja Edad Media. De esa manera, las reinas podían estar cerca de una de las grandes ciudades de la corte, pero sin realmente vivir en esa corte. La segunda, la propia belleza del entorno en el que se encuentra ubicado Tordesillas, con ese espectacular Valle del Duero, en una región, esta Castilla del Norte, que no tiene esa cantidad de agua que podemos encontrar aquí y por tanto un valle tan atractivo como el que nos hallamos al paso de este río Duero por Tordesillas. La tercera puede ser esa propia construcción de ese palacio en los tiempos de Pedro I, que 2 décadas después se convirtió en un convento de clarisas muy vinculado con las reinas de la corona de Castilla y que hacía que éstas acudieran con regularidad. Pero además, esta serie de circunstancias, entre comillas anecdóticas, fueron propiciando la constitución de una pequeña nobleza en esta ciudad de Tordesillas, fiel a los reyes de Castilla. En ese sentido hemos de recordar que incluso en la polémica entre Enrique IV y su medio hermana, la futura Isabel la Católica, Tordesillas de partida se mostró partidario de Enrique IV, es decir, del que seguía siendo el rey legítimo. Algo que, cuando los reyes católicos tomaron el poder, tuvieron en cuenta, puesto que los tordesillanos apostaron por los nuevos reyes en ese empeño por ser siempre seguidores de los monarcas que puedan mostrar esa legitimidad. La cosa es que esa pequeña nobleza está presente a finales del siglo XV en las calles de Tordesillas. Solo tenemos que salir a pasear desde la Plaza Mayor hacia cualquiera de los barrios que rodean esa Plaza Mayor y de inmediato nos vamos a ir encontrando una sucesión de casonas con esos característicos arcos de medio punto de gigantescas dovelas que son tan propios de un periodo muy bien definido entre 1485 y 1515 e incluso si quisiéramos ser más finos podríamos decir perfectamente 1490-1510. Ya tuvimos ocasión de dedicar una sierra de historias a este tipo de arcos. La cosa es que la presencia de estas casonas nos está hablando de esta pequeña nobleza tordesillana, fiel a los monarcas y que puede explicar muy bien el motivo por el que los reyes católicos, buscando dentro de sus reinos un lugar relativamente cercano a la corte, pero sin estar insertos en la corte, por aquello de que había que negociar un tratado de la forma lo más discreta posible. Pero eso sí, dentro claramente del Reino de Castilla, en lugar de optar por las grandes ciudades, como la cercana Valladolid, decidieron elegir esta Tordesillas, que ya digo, reunía esas condiciones a la par de tranquilidad, una sociedad bien establecida, cierta belleza y que además contaba con los espacios necesarios, recordemos, el antiguo Palacio Real, donde años después viviría la reina Juana, que no la que hoy consideramos casas del tratado,
para poder llevar a cabo ese proceso inicial de estudio entre cartógrafos tratando de establecer por dónde tenía que correr la nueva línea y luego la firma definitiva a manos de los reyes para ratificar ese Tratado de Tordesillas. En definitiva, que la elección de Tordesillas no fue gratuita. Hay una clara selección política por parte de los reyes católicos a la hora de decidir venir a esta ciudad. Recordemos, pueden de alguna manera imponerle al rey de Portugal que la negociación se haga no en la frontera, sino en el corazón de Castilla. Y lo van a hacer en un sitio donde se sienten bien acogidos, seguros y de nuevo que muestra una sociedad enriquecida, lo vemos a través de esas casonas, que va a sentar muy bien para la aventura que se estaba iniciando. Después de todo, el Tratado de Tordesillas es el segundo capítulo dentro de ese viaje a América que ha iniciado 2 años atrás Cristóbal Colón. Un viaje a América que recordemos que pudo ser financiado precisamente por esta nobleza enriquecida del siglo XV, que en el caso de Tordesillas encontramos muy bien documentada a través de todas estas casonas de los arcos de las grandes dovelas que muestran a una sociedad castellana muy dinámica y que se podía permitir el alto coste de las aventuras americanas. Por cierto, el hecho de que sepamos que donde hoy tenemos musealizado esta firma del Tratado de Tordesillas no corresponde al lugar original, no quita que el pequeño museo es tremendamente didáctico, de modo que merece la pena visitarlo, pero es que el hecho de estar enclavado dentro de Tordesillas hace que sea aún más atractiva la visita, porque una vez que concluyamos nuestro recorrido por las casas del tratado, podemos pasear por las calles de Tordesillas, donde casi en cada rincón nos espera una sorpresa bastante monumental.